¿De qué estás agradecida en tu vida? Estoy agradecida con todo, o sea, no hay algo que diga yo, ay, es que eso no. O sea, yo agradezco, es más, agradezco lo malo también, porque de eso se trata la vida, de ser felices, de vivir, de disfrutar, de viajar, de comer rico. O sea, no te debes de limitar a nada. La gente siempre me dice, ay, como tiene dinero, no lo tengo. Tengo la percha nada más, decía mi papá. Me decían, ¿tienes percha de riquilla, hija? Le digo, ¿usted es crepa? Sí. Es más, yo luego te digo, me paro en el espejo y agarro y me digo, de veras, Irma, me quiero un montón. Y me doy mi abrazo así y me veo y digo, ay, estás bien chula, tú puedes. Y eso me hace que aún me quiera más todavía. Porque luego hay mucha gente que pues se queja de que, ay, es que yo sufría, es que mi papá me pegaba, es que no. Entonces, pues también eso no es bueno traerlo ahí. O sea, debes de irlo sacando porque tampoco es bueno que guardes rencores y resentimientos que ni te traen cosas buenas. Es más, te enfermas. Cuando uno tiene enojo, cuando uno tiene furia, coraje con alguien, ni vives en paz. Porque traes esa furia aquí que dices, ¡ay, me la va a pagar y me voy a desquitar y va a ver cómo le va a ir! Yo pienso que eso no está bien. Híjole, sí he pasado muchas cosas fuertes en mi vida y una pues fue mi divorcio. Me divorcié hace 12 años. Sí me costó trabajo tomar la decisión, pero cuando la tomé, dije, wow, ¿por qué no lo hice? Desde que lo pensé. Y sí me costó mucho trabajo salir adelante yo sola, porque él nunca me apoyó. Yo tenía que llevarlos a la escuela, ir a trabajar, llegar y hacer la comida, lavarles, plancharles, y mi trabajo era muchísimo. El que mi hijo me diga, oye mami, es que de verdad no sabes cuánto te admiro, todo lo que hiciste por mí, por mi hermana. El que nunca, si a lo mejor te fuiste a llorar, pero para que nosotros no te viéramos. Sí lloré y sí sufrí, a veces hasta en el baño. O sea, ahí y así. Apretaba los dientes, agarraba algo para que ellos no me escucharan que estaba llorando y yo sufriendo. Bien delicado el que uno se crea cosas en su cabeza, el que no vas a poder. Entonces ahí sácate ese chip y di, claro que yo voy a poder, y uno mismo decir, claro que voy a poder y voy a salir adelante. Ni modo que me voy a quedar aquí llorando a ver quién llega a ayudarme. No iba a haber nadie. No iba a haber nadie que me dijera, oye, pues yo te ayudo con tus hijos. No. Y me di yo misma esa fuerza, esa de decir, a ver, Irma, tú puedes y vas a poder. Y órale, ponte las pilas. Y me puse las pilas y mira, empecé. De verdad, a veces no sabemos qué capacidades tenemos cada quien. Y cuando a lo mejor no te toca descubrirlas a ti mismo, te las descubre alguien más y te dice, oye, es que tú no te habías dado cuenta que tú eres bueno para esto. Y te quedas así como pensando y dices, oye, es que es cierto. Y a veces le cuesta a uno mucho trabajo descubrir los dones que tienes, la capacidad de tú mismo hacer algo. Para ser feliz no necesito de muchas cosas, de tener mucho dinero. Es más, la felicidad la encuentras en lugares tan bonitos como aquí donde estamos ahorita, en un rancho, la naturaleza. El montarte en un caballo te trae paz. Es más, lo ves a los ojos, a un ojo el caballo, y te reflejas tú ahí, en su ojo. Es muy bonito.
Ay, mira. Tranquilo, tranquilo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Pero yo me subía y de verdad, mira, así con los brazos y el caballo a lo que daba y era para mí tan, o sea, una paz, como que me sentía yo, pues volando. Es más, yo así tengo por ahí un video donde así de, o sea, me gustaría volver a hacerlo. Es más, luego con mi hija me pongo así a jugar. Me dice, oye, mami, yo siento que tú eras caballo en la otra vida. Le digo, hija de tu madre. Dice, te lo juro. Dice, porque luego a veces pues, estamos jugando y si te pones así de... Hay mucha gente que trabaja hasta los fines de semana. Y nada más está pensando en el trabajo todo el tiempo y porque quiere juntar e ir al banco y estar guarde y guarde ahí. ¿Y para qué? ¿Para qué vas a tener los millones guardados si ni eres feliz, ni los disfrutas, no comes bien, no haces muchas cosas bonitas que pudieras hacer? Te vas a morir el día de mañana y el dinero se va a quedar ahí en el banco y vas a dejar problemas. Entonces el dinero no es la felicidad. De eso se vive, del amor, disfrutarlo. De que si quieres algo, no te quedes con las ganas. Si quieres irte a comer, a tomar una copa, hazlo. No te quedes aunque, ay, es que si me compro la copa, mañana no me va a alcanzar para esto. Sí te alcanza. De verdad que la vida es bien bonita. Nada más que mucho nos la complicamos. Todo lo que haces lo debes de hacer también por ti. O sea, uno debe de pensar en uno y decir, es que pues tengo que hacer cosas por mí. Nada más que seas feliz. Qué bueno es tenerte aquí. Cada historia que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad en Patreon. Si te gustaría apoyarnos para continuar creando historias que exploren la belleza y profundidad del ser humano, considera visitar nuestro perfil en Patreon. Muchas gracias.